Saludos estimados profesores, Chanel Chacón, Alejandra Alameda y Alfredo Espejo, miembros del jurado. Mi nombre es Pablo Enrique Díez Rincón, estudiante de la carrera de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Metropolitano. Concurro ante ustedes con el fin de presentar el resumen del trabajo de grado que tiene por título Fundamentos Matemáticos en Redes Neuronales Convolucionales. Los primeros 5 capítulos fundamentan la teoría con las redes neuronales, el léxico utilizado, los grafos, así como también los distintos métodos y técnicas que se aplican, pero sobre todo destacar los procedimientos para la identificación de los problemas que se presentan en el entrenamiento de las redes neuronales, tales como el caso del overfitting o sobreajuste, para lo cual se estructuró el presente trabajo como una guía práctica de implementación con un dataset disponible en Internet para este tipo de prácticas y que consiste en el reconocimiento de dígitos escritos a mano, conocidos como MNIs, el cual cuenta con unos 60.000 caracteres. Sin embargo, y por razones de tiempo, puesto que los procesos de entrenamiento y validación son demasiado largos, para la presente recurriré al uso de otros datasets más apropiados con el fin de poder explicar y destacar el algoritmo utilizado para el tema específico. En cuanto al lenguaje de programación, se utilizó Python para estructurar 3 programas, Network, Network 2 y Network 3. Los 2 primeros utilizan código básico Python para entrenar una red neuronal y poder evaluar su rendimiento variando los diferentes parámetros. Con esta metodología se podrá establecer un patrón de comparación como si fuera un banco de pruebas. Presentaré algunos gráficos con los resultados obtenidos. El tercer programa, Network 3, utiliza una librería especializada llamada Tejano, con mucho menos líneas de código, ya que muchos de los procesos de los 2 primeros programas son sustituidos por comandos que están implícitos en esta librería. Todos estos programas y otros más cortos que se usaron para graficar distintas etapas del entrenamiento y verificación están en los anexos de manera que se puedan en forma paralela ser utilizados conjuntamente con los 5 primeros capítulos en la replicación de estos experimentos. Para lo cual recomiendo el entorno de trabajo Anaconda, que es con el que yo vine estructurando todo. El 6º capítulo es una de las especialidades de las redes neuronales, como son las redes neuronales convolucionales. Simplemente es para demostrar una de las ramas que más aplicación tienen las redes neuronales. Hubiera podido usar cualquier otra como ejemplo, ya que la fundamentación de los capítulos anteriores sigue en el mismo esquema para todas. Por último, el capítulo final tiene que ver con apreciación y recomendaciones. Se hace mención de algunos de los tipos de redes que fueron investigadas en el pasado, pero por motivos de la arquitectura y tecnología no prosperaron y que sin embargo se pudieran recuperar e investigar nuevamente en la actualidad y pudieran ser inclusive más poderosas que las mismas redes neuronales con las que actualmente estamos trabajando los últimos 10 años. Comencemos entonces la presentación con los fundamentos de las redes neuronales. Fundamentos de una red neuronal. A partir de la propuesta del matemático Alan Turing, la cual se conoció como la prueba Turing para evaluar si una máquina es inteligente o no, surgió a mediados de los años 50 una serie de trabajos e investigaciones que dieron pie a lo que se llamó inteligencia artificial. Dentro del campo de la inteligencia artificial, una de las ramas constituye las llamadas redes neuronales, las cuales se han convertido en la familia de algoritmos de Machine Learning, cuya evolución ha sido vertiginosa en la última década. Como modelo computacional existen desde los años 50, pero es ahora que gracias a la tecnología y nuevos métodos numéricos que su uso se ha profundizado. Es así como tenemos ahora aplicaciones que hacen reconocimientos de imágenes, predicciones climáticas o de movimientos bursátiles, traducciones de idiomas, como algunos ejemplos de las capacidades que hay con esta nueva forma de programar.
Es debido a esta familia de algoritmos poderosos que podemos modelar comportamientos más inteligentes y por eso el interés de estudiar su funcionamiento complejo, el cual surge de la interacción de componentes mucho más simple trabajando en conjunto. En una red neuronal, a cada uno de sus componentes lo llamaremos neurona. La neurona es la unidad básica de procesamiento que conforma una red neuronal. Y similar a una neurona biológica, su estructura la conforma una serie de conexiones que para los casos son las entradas, que son los estímulos. Y se supone que después de un procesamiento interno, las neuronas generan una salida. Esa salida, en nuestro caso, es una función matemática que podemos llamar f de x. Ese cálculo interno es una suma ponderada de los valores a la entrada de la neurona. Y esa ponderación viene dada por cada uno de los pesos que se le asigna a cada una de las variables de entrada, que en la siguiente expresión hace un cálculo y en función del resultado activa o no activa la neurona y por lo tanto tendremos o no tendremos una salida. La figura anterior fue estudiada en los años 50. Este modelo se conoció como perceptrón y fue el precursor del modelo actual neuronal. Fue abandonado por presentar deficiencias en la solución de algunos problemas planteados para la época, pero sirvió como base para toda la formulación que se siguió. Continuando con la expresión de la suma ponderada, esta se corresponde con una expresión de regresión lineal, donde solamente falta el término independiente de la ecuación de la recta. Por lo tanto, podemos suponer que la neurona es un modelo de regresión lineal en sí mismo. Ese valor independiente se conoce como bias, que en español significa sesgo. Y a diferencia de lo que muchos creen que es el umbral, en realidad el sesgo es el mismo umbral, pero con signo negativo. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta expresión. Veremos ahora un ejemplo de regresión lineal, codificando un ejemplo. En este caso, se quiere evaluar si esta neurona a la salida se dispara cuando a su entrada tiene una imagen de un perro y de un gato al mismo tiempo. Fíjense que cuando los casos se presentan combinados, por ejemplo, dos imágenes distintas de perro y gato, una imagen que es uno de los dos, pero la otra es diferente a un perro y a un gato, los valores que resultan son negativos. Por lo tanto, la neurona aquí no se dispara. Sin embargo, cuando la red neuronal, cuando la neurona visualiza a la entrada lo que se está esperando, que es un perro y un gato, ella se activa y el resultado es un valor positivo. Si graficamos esto en una ecuación, en un plano cartesiano, veremos cómo esto se ajusta a una compuerta lógica AND, donde para los valores en que ambas entradas se activan, su resultado es positivo y por lo tanto es un 1. Cuando los valores en ambos casos no se activan, la neurona lo que presenta es un 0. Y esto sirve precisamente para hacer soluciones de clasificación como tenemos acá, donde una zona, ¿okay?, está completamente en rojo y la otra zona está completamente en verde. Ahora, esta misma situación la podemos evidenciar para el caso de una compuerta OR, solamente que es lo contrario a la compuerta AND. Se activan 3 opciones a la salida, pero una de ellas no. Sin embargo, la función lineal correspondiente todavía sigue siendo capaz
de clasificar las dos zonas, la roja y la verde. ¿Qué pasa entonces si usamos una compuerta SOR o OR exclusivo para tratar de resolver el mismo problema anterior? Como vemos, por sí sola, la neurona no puede solucionar el problema. Tiene que hacer uso de otra neurona. En este caso, va a trabajar dos neuronas. Al trabajar dos neuronas, vamos a conseguir tres zonas evidentemente diferenciadas por dos líneas rectas que son las regresiones lineales correspondientes a cada una de las neuronas en cuestión. Por eso es que tenemos una zona roja, la zona central verde y otra zona roja hacia el exterior. Entonces, ¿cómo podemos simbolizar una nomenclatura que pudiera sustituir todo esto? El perceptrón como tal se representa como una circunferencia, la cual tiene unas flechas que simbolizan la entrada de cada una de las variables que están censando. Esas flechas tienen unos valores encima que son correspondientes al peso. En este caso, ambas son iguales, ambas tienen el mismo peso y es lo que va a afectar el valor que haya en la entrada. Y el hecho de que se dispare o no se dispare con mayores o menores cambios en la neurona es el sesgo. Dependiendo del cálculo que se haga, con la función ponderada que vimos anteriormente, la neurona se activa y produce una salida, o no se activa. Así es como el caso, por ejemplo, si aquí tuviéramos a la entrada x1 igual a 0 y x2 igual a 0, cuando hacemos las multiplicaciones respectivas y sus sumas, vemos que esos valores, conjuntamente con el sesgo, da como resultado un valor positivo. Sin embargo, tengan esto en cuenta para los casos en que también es 0 y 1 o 1 y 0, que obtenemos también un valor positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando ambas neuronas son 1? En este caso, el valor a la salida es negativo. Y por lo tanto, esto responde muy bien al comportamiento de una compuerta NAND, como lo vimos anteriormente, una compuerta NAND lógica. Entonces pudiéramos sustituir esta neurona por un circuito de compuertas NAND universales, como el que tenemos acá, en el cual, si hacemos el diagrama de Boole, o el diagrama de Bode, para este tipo de combinación, vamos a obtener los resultados que estábamos anteriormente analizando. Cuando queremos entonces configurar la neurona en un formato que podamos ya implementar hacia una red neuronal, vemos entonces cómo sustituyendo cada una de las compuertas NAND que tenemos acá por circunferencias, ¿okay? Vamos a buscar nuestro modelo o nuestra arquitectura de red neuronal. Sin embargo, una de las condiciones que tenemos que evitar es que la salida de una de las neuronas tiene que ser única hacia la entrada de la neurona de la capa siguiente. Acuérdense que cada uno de los pesos que tenemos acá, según lo que teníamos en la enunciación inicial, estos pesos estaban con un valor de -2 y el sesgo está con un valor general de 3. Entonces, ¿cómo podemos sustituir estas dos flechas para que fuera una sola con un solo peso? En ese caso hacemos una fusión y obtenemos que el valor es -4, de manera que todo lo que esté aquí a la salida de esta neurona va a ser multiplicado por este valor. Sin embargo, todo el sesgo va a ser, en las tres neuronas de esta capa, van a ser iguales. Para finalizar lo que es la simbología, la parte de la entrada no podemos dejarla por sí sola como una variable. Más adelante veremos el por qué. Entonces,
por nomenclatura, se acostumbra a encerrar esas variables de entrada en una circunferencia. Y esto sería más o menos el diagrama funcional de una red neuronal. Ahora, ¿qué características cumplen la red neuronal como tal? En este caso vamos a ver parte del problema con el que se trabaja normalmente, que es el reconocimiento de caracteres, en este caso de dígitos, de la dataset que habíamos mencionado antes, que se llama MNIST. Nosotros tenemos una serie de números escritos a mano. Lo primero que tiene que hacer la neurona cuando ya está entrenada es precisamente separar cada uno de esos números. Eso es algo prácticamente sencillo. Lo complicado viene ahora. Supongamos que nosotros queremos que la neurona reconozca a la entrada que esto es un 5 y por lo tanto active a la salida la neurona que le corresponde al valor de 5. Primero expliquemos cómo es la estructura o la arquitectura de la red neuronal. Tenemos una capa de entrada que, como mencionamos antes, por nomenclatura es una capa sencilla, no tiene ningún valor de sesgo, lo único que tiene es su valor a la entrada y está configurada aquí para 784 neuronas. ¿Qué significa tener 784 neuronas en fila en esta capa? Por lo menos para una imagen, eso viene a ser del resultado de analizar píxel por píxel cada uno de los componentes del cuadro de imagen en el que está. La multiplicación de los píxeles en el eje X por la multiplicación de los píxeles en el eje Y es lo que nos va a dar el resultado que tenemos acá de 784 píxeles. Cada píxel entonces corresponderá a una activación o no de la neurona. Esos valores que están aquí son los que van a pasar con sus pesos a afectar la capa siguiente. Esta capa siguiente se conoce como capa oculta. En la medida que las neuronas tienen más capas ocultas, se dice que la neurona es de aprendizaje profundo. Estas capas ocultas son los que van a hacer todos los cómputos necesarios dependiendo de los sesgos que tengan ellas programadas. Y en función de eso, con las combinaciones a las que fueron entrenadas, van a poder detectar a la salida cuál fue el valor que se puso a la entrada. Estamos hablando que aquí es una serie de patrones que tienen que configurar y cada una de estas capas, en la medida que va entrando hacia el interior de la red neuronal, va siendo más abstracta en cuanto a la información espacial que ella va sacando. Solamente que ahorita, por cuestiones de simplificación, representamos la red neuronal de esta manera. De todas maneras, aquí tenemos un diagrama equivalente con otra capa oculta. ¿Okay? Una vez que estas neuronas son entrenadas, obviamente estos enlaces que tenemos acá se hacen más fuertes o más débiles dependiendo de cuál ha sido el aprendizaje abstracto en cada una de las capas. Esto se conoce como caracterización. La neurona va a estar aprendiendo algo en particular que tenga que ver de la imagen. Por ejemplo, la intensidad del gris, o la textura, o la forma de la figura, qué curvas tiene, si son verticales, si son horizontales. Esto es algo que vamos a ver más adelante en la parte del entrenamiento. Ahora bien, aquí sucede algo muy particular y por el motivo que en los años 70 se dejó de utilizar el perceptrón para tratar de desarrollar la inteligencia artificial de ese entonces. Y era que, como bien vimos, estas neuronas son lineales.
al ser neuronas lineales, toda la red neuronal puede colapsar en una sola neurona lineal, porque su salida básicamente es lineal. Entonces, la idea era qué había que hacer para que estas neuronas en su interior perturbasen ese cálculo de forma de que ya no fuera un resultado lineal. Es así como surgen las funciones de activación, que no es más que agarrar la suma ponderada que teníamos antes y pasarla a través de una función que llamamos función de activación. En el caso que veníamos estudiando de las compuertas digitales, ese caso se corresponde con una función escalonada, como la que tenemos acá. Es una función que básicamente no es interesante, no es muy interesante para el entrenamiento de redes neuronales, pero que sin embargo está en las librerías de los lenguajes de programación que se utilizan para entrenar redes neuronales. La siguiente función que es de interés es la función sigmoidal, que es esta que tenemos acá. 1 sobre 1 más e a la menos x. Esta es su forma. Lo interesante que tiene esta expresión es que cuando los valores a la entrada son muy grandes, ella se satura a 0 o a 1. Mientras que para valores pequeños, la función tiene una respuesta suave. Esta es una función de activación que se utiliza mucho, sobre todo para manejar problemas que tengan que ver con probabilidades, ya que su rango es de 0 a 1. La siguiente función es la tangente hiperbólica, muy parecida a la anterior, solamente que el rango de que varía es entre menos 1 y 1, a diferencia de la anterior, que era 0 y 1. Y la otra función que vamos a estudiar es la función rectificada lineal, que es esta que tenemos acá, que para valores negativos es 0, y para valores positivos, su valor a la entrada es igual a la salida. Se comporta simétricamente. Para entender un poco los lugares geométricos en los que esto funciona, por lo menos a nivel de la primera capa, que es lo que nuestra imaginación como humanos podemos percibir. Recuerden que aquí una neurona, cuando hablamos acá arriba de que eran 784 neuronas de entrada, una red neuronal que tenía 784 neuronas, estamos hablando de una multidimensionalidad muy grande que el cerebro humano no es capaz de imaginar. El cerebro humano en su entorno espacial puede percibir el alto, el ancho, el fondo, y haciendo un poco más de abstracción, pues qué pudiera pasar con la cuarta dimensión, que correspondería a lo que todos conocemos como el tiempo. De ahí para adelante, tratar de pedirle al cerebro humano que explique alguna condición espacial de estas es como imposible. Sin embargo, en las redes neuronales eso es factible. Las redes neuronales pueden manejar multidimensionalidades y en la medida que va profundizando en cada una de las capas ocultas, la abstracción va creciendo más y va obteniendo combinaciones cada vez más complejas de aquello que está aprendiendo. Entonces, para mantener esto como una intuición de qué puede estar sucediendo, por lo menos a nivel de la primera capa, vamos a tomar como referencia un ejemplo donde se va a hacer una clasificación, como el que tenemos acá, de dos regiones discretizadas, en azul y en rojo, ¿ok? En la cual vamos a hacer pasar precisamente la función escalón para ver cómo se comporta. Este es un video que precisamente explica el resultado tridimensional de lo que es pasar esta data que teníamos acá por una función de activación. Fíjense aquí el componente que es muy parecido del escalón y hace que entonces la zona en cuestión pueda ser
dividida en las dos regiones, la azul y la verde. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se vería eso entonces si en vez de ser una función de activación tipo escalón, usamos una sigmoide o tangente hiperbólica o lineal rectificada? Aquí tenemos cada uno de los casos en el cual la curva que se obtiene es una curva muy parecida o similar o igual, pues mejor dicho, a lo que tenemos en la función de activación, pero la región de división entre la parte azul, entre la parte verde y la parte roja, es una región que está demarcada por una línea recta en las tres funciones de activación que tenemos acá. Entonces viene la pregunta de cómo podemos modelar funciones o situaciones que no sean lineales, como es el caso que tenemos acá. Si nosotros vemos cómo se comporta una sola neurona activada con una función cualquiera de estas, digamos aquí la función sigmoide, si hacemos combinaciones del peso y el sesgo, obtendremos una figura así como estas. Y eso es todo. Para poder tener figuras más complejas, entonces se requiere del uso de más neuronas. En este caso tenemos 4 neuronas y la combinación de los diferentes valores de cada una de ellas van a hacer que precisamente obtengamos una superficie que se ajuste más a lo que es el entorno real del que estamos estudiando. De manera que cuando apliquemos alguna función de activación, vamos a poder clasificar ambas zonas y ver precisamente cómo se comporta la combinación de todas estas neuronas en una red neuronal para clasificar dos regiones una vez que ha sido entrenada, como este es el caso. Entonces, habíamos hablado ya de cómo son el comportamiento de una función lógica. Estamos viendo cuáles son el comportamiento espacial o el lugar geométrico de estas funciones de activación que la vamos a usar muy seguidamente. Y viene la pregunta de cómo sería una función analítica representada dentro de una red neuronal. A nivel de intuición, supongamos que nosotros tenemos la siguiente gráfica. Esta es una función f de x, no sabemos cuál, ¿ok? Y queremos entonces que nuestra red neuronal, una vez que fue o que ha sido entrenada, nos identifique a qué tipo de función polinómica pertenece ella. Supongamos que nosotros tenemos una arquitectura como la que tenemos aquí en cuestión de la red neuronal donde fue entrenada esta función. Recuerden primero que lo que está viendo la red neuronal son una secuencia de puntos. Ella no está viendo nada que tenga que ver con algo que relacione esto a una expresión matemática. Ella lo único que ve son datos. Entonces, para este caso, con una sola variable de entrada, representada aquí por una sola neurona a la capa de entrada, tenemos 3 neuronas en la capa oculta y una sola neurona que representa la capa de salida o la función, el resultado que queremos buscar. Es así como las combinaciones de 3 entradas pudiéramos tener, de 3 neuronas pudiéramos tener diferentes resultados, diferentes funciones a la salida. Ahora, si nosotros queremos simular cómo es el comportamiento de esta curva cuando variamos el peso o el sesgo, fíjense aquí, a medida que yo aumento el peso o lo disminuyo, el comportamiento de la curva a la salida
Es muy parecido a la función de activación sinoidal que teníamos antes. Lo mismo sucede con el sesgo. Jugando con el sesgo, ¿ok? Podemos obtener diferentes combinaciones de estos parámetros. Inclusive podemos hacer hasta un desplazamiento. Esto es muy parecido a una función escalón, solamente que un cierto error que tenemos acá, el cual puede ser más ajustado siempre y cuando se aumente la cantidad de neuronas en las capas interiores. Pero para efectos de la intuición que queremos lograr, mantenerla simple es lo que nos interesa. Y otra cosa que vamos a hacer es sustituir los parámetros de sesgo y de peso por un solo parámetro, con la división que tenemos acá, ¿ok? Para facilitar las siguientes simulaciones que tenemos más adelante. Entonces, con un solo parámetro que vamos a llamar paso o S, ¿ok? Fíjense el comportamiento ahora de la gráfica, ¿ok? Muy parecido a este que teníamos aquí arriba. ¿Okay? Si hacemos, por ejemplo, muy grande el peso y jugamos entonces con el sesgo. Entonces, si ahora con dos neuronas, como es el caso que tenemos acá, jugamos con el paso que tiene ella, con una de ellas, el comportamiento se puede apreciar del lado derecho, como si fuera una serie de funciones escalón. ¿Ok? Si esas funciones escalón que van a alimentar a la siguiente capa, que es la capa de salida, con un peso particular como el que está aquí, lo que va a hacer es que la altura varía de todo el conjunto. ¿Ok? Lo mismo sucede con la otra neurona. Si hacemos variar el paso, es esta neurona que tenemos acá, ¿ok? Y ahora vean cómo se comporta la altura. ¿Eh? Mientras que esta prácticamente mueve todo el conjunto, porque se activa ella y desplaza la otra, la siguiente solamente está variando la parte que corresponde a ella, pero no afecta en nada a la neurona anterior. Entonces, jugando con esto, podemos agarrar ahora y variar los anchos de las neuronas, ¿ok? Y sus alturas. Entonces estamos logrando ya asimilar alguna función conocida de las que hemos trabajado en los análisis matemáticos. Si agregamos más neuronas, como es el caso que tenemos acá, vemos cómo se van complicando cada vez más las funciones, ¿ok? Y los resultados que tenemos para las distintas combinaciones de la misma neurona, de la misma red neuronal, perdón. Es así como una red neuronal que tiene muchas neuronas en su capa oculta puede lograr hacer combinaciones muy ajustadas a cualquier función matemática que deseemos replicar. Entonces vemos ahora la función original que teníamos antes y una serie de neuronas en la cual tenemos que combinar para obtener un promedio de desviación que se ajuste al mínimo y se aproxime a la función que tenemos acá. Yo más o menos tengo esto ya ubicado porque si no perdería mucho tiempo acá. Fíjese que cuando consigo este valor que ya empieza otra vez a crecer, lo dejo allí y busco aumentar el otro. Este se me escapó. 40, ahí está. Entonces el valor promedio que tenemos que conseguir es 0.40 y eso es lo que da la solución de esta función con este tipo de neuronas que tenemos acá disponible.
Si quisiéramos ser más precisos, entonces aumentaríamos el número de neuronas, con lo cual el ancho de estos rectángulos serían cada vez menor, tendiendo hacia cero, o sea, lo que sería es un delta X, algo muy parecido a una suma de Riemann para calcular integrales por aproximación, integrales bajo la curva, ¿no? Entonces, eso es más o menos la idea de esto, de este ejercicio. Y este es el procedimiento que una neurona estaría constantemente haciendo, ajustando el error de salida para poder otra vez volver a recalcular cada uno de sus valores, la contribución que tiene cada una de las neuronas, hasta lograr conseguir la función optimizada, que en este caso es punto 40. Ahora, fíjense que solamente hemos trabajado con una sola variable de entrada y una sola red neuronal. ¿Qué sucede si queremos simular dos variables de entrada? ¿Cómo se ve en la figura? Es algo así como esto, ¿no? En la medida que nosotros comencemos a modificar estos valores, como es el caso de acá, ¿sí? La figura se presenta como si fuera un escalón, pero en dos dimensiones. ¿Ok? Entonces, teniendo esto así, con dos variables de entrada en una neurona, podemos entonces simular ya este tipo de funciones y complicarlos todavía más para obtener, por ejemplo, superficies. Ya en una superficie sería entonces la combinación de dos redes neuronales, ¿ok?, independientes, con con dos variables de entrada y una sola neurona de salida, a la cual estaría estas dos unidas, de manera que cada una de ellas contribuye, ¿ok?, a hacer, por ejemplo, que esta superficie se convierta, en este caso, en dos torres, pues, pero pueden ser más complejas aquí, ¿no? Esto es solamente para dar la intuición de, como les dije antes, de cómo se comportaría una función matemática si tuviera que ser programada en una red neuronal. Vamos a explicar ahora el algoritmo del gradiente descendente para redes neuronales, que como todo el mundo sabe es una técnica de método numérico de optimización que nos permite descubrir los mínimos y los máximos en una función, pero que para una red neuronal consiste es en hallar la función costo, que no es más que el error cuadrático medio entre la salida de la red neuronal y el valor verdadero de lo que está evaluando la red neuronal para ese caso. Lo que normalmente se hace para el cálculo del gradiente descendente es hallar las derivadas parciales de cada variable de la función, evaluarla con el signo opuesto para emular un desplazamiento hacia la parte más baja de la función, ¿ok?, y repetir nuevamente el proceso. En este caso nos vamos a valer de un programa en Python, para lo cual nos vamos a cargar, a apoyar en estas cuatro librerías, tres de las cuales tienen que ver con funciones matemáticas de cálculo de matrices, vectores, etcétera. La cuarta es una librería para hacer este tipo de gráficas que tenemos acá y mejorarlas. Y esta es la función que vamos a utilizar precisamente para entrenar a la neurona. Aquí vamos a cargar esta celda, que no es más que el código Python de la función que teníamos arriba, ¿ok?, con su argumento. En este caso ya ha sido programada. Vamos a pasarle dos valores iniciales, cualesquiera, a la función en forma de argumento, con lo cual vamos a tener un valor que nos va a permitir generar una superficie de inicio tridimensional, que es lo que nos interesa evaluar más adelante, con la cual vamos a entrenar a la neurona, a la red como tal. Recuerden lo que habíamos hablado antes,
En este caso, las redes neuronales son multidimensionales y vamos a programar dos vectores, a construir dos vectores X y Y con 100 valores aleatorios cada uno entre un rango de -2 y 2 que usaremos para crear una matriz Z de 100 por 100 valores, las cuales van a ser evaluadas en la función. Entonces vamos a proceder a ingresar esta parte del cálculo, con lo cual vamos a generar la matriz, que son estos valores que se crearon acá. Ahora vamos a utilizar las librerías de Matplotlib con dos funciones que son contour y show para visualizar esta información que tenemos. Vamos a crear una propiedad de contorno para mejorar la visión de lo que queremos hacer, y vamos a aumentar la densidad del enmayado para hacer algo un poco más real. Esto lo vamos a hacer un poquito rápido, ¿ok? Para que podamos simular aquí como si fuera una especie de una zona montañosa. Aquí tenemos una barra de altitud, el cual nos dice que los colores más claritos son los que están a una altura máxima y los colores más oscuros se supone que están a la mínima altura, ¿no? La idea de esto es crear una red neuronal que se entrene precisamente para que cuando uno le asigne un valor cualquiera de inicio, automáticamente la red neuronal busque la trayectoria inmediata o más rápida hacia un valor mínimo. Entonces vamos a continuar cargando esta función. En este caso aquí vemos el punto, ¿ok? Vamos a hallar las derivadas parciales. Aquí está el código para las derivadas parciales, y vamos a esperar a que termine de entrenarse. En este momento se está entrenando la red con las derivadas parciales y evaluando. Cuando ella termine de hacer todos estos pasos y medir el error, va a proceder a conseguir un punto de inicio y un punto de fin. En este caso, la simulación cayó por fuera de lo que era el área que teníamos. Pero volvamos otra vez aquí a esta parte. Cada vez que ella se inicie, va a ubicar un punto aleatorio diferente. Vamos a ver si en esta oportunidad nos puede dar un valor que caiga dentro de el rango que escogimos, ¿okay? Mientras tanto, él lo que está haciendo es que la tasa de aprendizaje, que aquí hemos llamado como LR, que es este parámetro que está por acá, va a hacer que dé pequeños pasos hasta que logre conseguir una función mínima para la zona en la cual inició el punto. Fíjese que aquí, para este segundo intento, el punto rojo indica el inicio, el punto de inicio de evaluación, busca esta trayectoria y sigue este camino hasta llegar al punto verde, que para este caso estamos más o menos a unos 0 metros de altura, como ven acá, ¿ves? Bueno, con esto hemos querido ejemplificar una rutina básica de entrenamiento de una red neuronal, demostrando el funcionamiento del gradiente descendente. El gradiente descendente es una técnica muy utilizada que complementa lo que es lo más importante dentro de una red neuronal, que es el algoritmo de retropropagación, que ya veremos en el próximo espacio. Se debe comprender muy bien el gradiente descendente, sobre todo porque hay distintas metodologías que se implementan precisamente para que estos pasos de optimizaciones sean más eficientes. Una de ellas se habla del gradiente descendente estocástico,
que son el mismo procedimiento que hemos explicado acá, solamente que escoge datas aleatorias o rangos de datas aleatorias para no tener que evaluar toda la función, y lo hace como por un muestreo, agilizando aún más todo este resultado de evaluación de la función costo que tuvimos acá. Fíjese todo lo que se demoró para una simple cálculo de rutas, ¿ok? Por supuesto, en una máquina más rápida, con mayor memoria, y sobre todo si tiene tarjetas graficadoras con protocolo CUDA, esto es mucho más rápido, sobre todo este tipo de ejercicio que acabamos de hacer. Pero esto no es la norma. La norma, los ejercicios pueden durar horas y hasta días procesándose cuando se está entrenando una red neuronal. Pero con esto lo que he querido es visualizar los pasos de ejecución para un algoritmo gradiente descendente en una red neuronal entrenada con Python.